La naturaleza siempre ha sido fuente de inspiración para el ser humano. El modelo biológico, igual que cualquier otro modelo que veamos en la naturaleza, lo que debemos hacer es tratar de entenderlo. Si lo entendemos, entonces podemos utilizarlo para muchas otras cosas. En el caso de computación no es la excepción. Las redes neuronales, que ahora están muy de moda con el aprendizaje profundo, este tipo de técnicas, lo que buscan es simular la forma en la que las neuronas están conectadas en el cerebro. En inteligencia artificial, desde sus orígenes, lo que se buscó fue simular en una computadora procesos que cuando los hace el humano se consideran inteligentes. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Muy buenas noches. No hay lugar común. Recibe hoy al doctor Carlos Coello. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Está usted entre los 300 científicos más importantes del mundo, justamente dedicados a la ciencia de la computación. Y en México, pues es el número 1. Y para nosotros es un privilegio recibirle aquí. Gracias por invitarme. Pues hablar de la computación como ciencia siempre cuesta un poco de trabajo. Usted hizo ingeniería originalmente, luego se doctoró en la computación y ha sido un especialista en esto que llaman los aportes que la biología hace a las computadoras. Y bueno, por aquí quiero empezar a conversar con usted. ¿Cómo es posible que la biología pueda meterse en la vida de las computadoras o cómo influye una ciencia en la otra? Claro, es un tema muy interesante porque de hecho también en ingeniería ocurre algo similar. Por ejemplo, los taladros que se usan para perforar túneles están basados los diseños originales en algunos tipos de gusanos, la forma en que van perforando la tierra. La naturaleza siempre ha sido fuente de inspiración para el ser humano. En el caso de computación no es la excepción. Las redes neuronales, que ahora están muy de moda con el aprendizaje profundo, este tipo de técnicas, lo que buscan es simular la forma en la que las neuronas están conectadas en el cerebro y tratar de aprender en un sistema pues muy rústico comparado con el biológico, pero que al final de cuentas intenta imitarlo de alguna manera. O sea, la maestra en ingeniería, la mejor es la biología. Sí, Sí. curiosamente a mí nunca me gustó la biología cuando Oiga, estaba en pero la pues sí, prepa. supongo que los aviones, los helicópteros, ¿no? Se inspiraron justamente en cómo las aves o ciertos insectos volaban y a partir de ellos imitaron los modelos. Así es, O sea, los seres imitamos humanos mucho. imitamos más que inventar. Pues hay una invención porque, como decía Da Vinci, cuando él intentó hacer dispositivos para volar, decía, no es imitando a las aves como vamos a lograr que un aparato vuele, es cuando entendamos por qué las aves vuelan. En realidad, el modelo biológico, igual que cualquier otro modelo que veamos en la naturaleza, lo que debemos hacer es tratar de entenderlo. Si lo entendemos, entonces podemos utilizarlo para muchas otras cosas, no solo para lo que fue diseñado de manera natural. Ahora, la biología ha tenido momentos clave, así como la manzana que le pegó en la cabeza a Newton transformó la física. Estoy bromeando un poco, pero también el viaje a las Islas Galápagos transformó la biología gracias a las notas que tomó Darwin. Darwin se volvió, y su teoría del evolucionismo, pues una clave de lectura para los seres vivos. Y ustedes han estado utilizando justamente el darwinismo, déjenme utilizar el término, para explicar justamente la evolución de las computadoras. Aquí ya volví un poco más compleja la pregunta. ¿Cómo la teoría biológica del darwinismo impacta en el desarrollo de los sistemas computacionales? Claro, yo trabajo en un área que se conoce como computación evolutiva. Lo que hacemos nosotros es simular precisamente el proceso de la evolución natural de acuerdo a la teoría de Darwin. Esto lo simulamos en una computadora para intentar resolver problemas complejos, básicamente problemas de optimización.
Nuestra población aquí es un conjunto de soluciones al problema. Los problemas pues se definen de acuerdo a parámetros. Hay parámetros de diseño que son los que yo quiero optimizar. Y tenemos una función, como en la naturaleza se le llama aptitud, que es la capacidad de un individuo para adaptarse a su ambiente. En nuestra simulación, pues la aptitud es el valor que yo quiero optimizar. En términos de programación, es relativamente sencillo, obviamente para la gente de computación. Para los neófitos, basta decir que es una simulación muy burda de la evolución, en la que yo voy a empezar con soluciones generadas al azar, que no tienen ningún sentido, que son muy malas, de muy mala calidad, y voy a seleccionar las mejores, que eso es lo que hace el principio de selección natural. Los más aptos tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces estas soluciones yo las voy a seleccionar, las voy a recombinar entre ellas, voy a tomar fragmentos de una solución y se las voy a poner a otra para generar una solución nueva, que sería el equivalente de los descendientes, los hijos. Y con el tiempo, después de un cierto número de veces de hacer eso, nosotros le llamamos generaciones o iteraciones, van a surgir soluciones de mucha mejor calidad. Lo interesante es que a pesar de que la simulación es muy burda con respecto a lo que ocurre en la naturaleza, estos algoritmos producen resultados muy buenos en un tiempo relativamente corto. Por eso se han vuelto populares. A ver, déjame ver si entiendo bien. La teoría de Darwin dice que pues, sobreviven los mejores. Usted dice sobreviven las mejores decisiones, las mejores opciones. Es la teoría general. Pero el propio darwinismo ha evolucionado, ¿no? Es decir, ya no nos quedamos en aquella lógica. También los organismos mutan y se transforman. Sí, pregunto ahora cómo esta variable también se incorpora, no solamente la sobrevivencia de los mejores, sino la mutación de las propias soluciones o incluso de los sistemas y las programaciones. Claro. En realidad nosotros la simulación la basamos en lo que se conoce como neodarwinismo, no en la teoría de Darwin original, que se centra en el proceso de selección natural. No es que únicamente los más aptos sobrevivan, son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Estos algoritmos son así. ¿No es lo mismo ser más apto que tener mayor probabilidad de sobrevivencia? No es exactamente lo mismo, porque puede haber un individuo no muy apto que digamos que tiene suerte y logra sobrevivir. ¿Y eso sus modelos lo incorporan? Sí, ¿También claro. la suerte, Sí, el sí. azar? El azar juega un papel, porque a veces ese individuo no tan apto tiene algún componente que nos resulta útil después de mucho tiempo en la solución. Es algo muy interesante, porque así ocurre en la naturaleza. Ahora le pregunto, porque pues, está de moda en la ciencia ficción, pero desde luego pues, está en moda en nuestra vida cotidiana y cada vez va a estar más presente la inteligencia artificial. ¿Es un producto de esto que ustedes hacen? O sea, justamente de esta computación evolutiva. La computación evolutiva es una rama de la inteligencia artificial. En inteligencia artificial, desde sus orígenes, lo que se buscó fue simular en una computadora procesos que cuando los hace el humano se consideran inteligentes. Pero es difícil definir inteligencia artificial porque no hay una definición ampliamente aceptada de inteligencia, ¿no? Entonces estas definiciones son recursivas, decimos en computación. Pero a ver, inteligencia querría decir justamente, ¿no? Mejorar las posibilidades de sobrevivencia, déjeme utilizarlo. Es una forma, es lo que decimos nosotros. Claro. Dentro de inteligencia artificial hay gente que dice, bueno, es que ustedes lo que hacen es un proceso probabilístico que está más o menos aproximando de manera muy burda algo que ocurre en la naturaleza, y con eso resuelven problemas. Pero si el problema que resuelven no tiene que ver con una acción inteligente, no necesariamente es inteligencia artificial. Nosotros decimos que sí, porque de alguna manera la forma en la que la evolución natural funciona implica una cierta inteligencia, ¿no? O sea, no es un proceso completamente ciego, porque el objetivo es que sobrevivan las características que nos hacen mejores como individuos. Bueno, ahora vamos a poner ya temas en concreto que le han entregado a usted, pues premios, reconocimientos, porque pues todo esto se aplica, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues algo tienen en común, no sé, por ejemplo, el sistema eléctrico en Chile, ¿no? Que cómo tomar fotografías en Marte, o, en fin, cómo atender ciertos problemas médicos o cómo distribuir combustible. Es decir, son problemas reales donde usted ha entrado. A ver, cuénteme el ejemplo que más nos ayude a entender qué tareas desempeña ahí en el CIMBESTAF. Hay muchos problemas de optimización en el mundo real que a veces no los vemos como problemas de optimización, sino como tareas cotidianas o
o problemas a lo mejor muy difíciles, está en los dos espectros, ¿no? Por ejemplo, el pensar en encontrar una buena solución a los horarios. Por ejemplo, yo tengo salones de clase que quiero asignar a estudiantes, pero tengo una cantidad limitada de salones y una cierta cantidad de estudiantes, y hay restricciones, ¿no? Que algunos estudiantes pues toman un curso en un cierto horario y solo pueden presentar el examen en un cierto horario. Estos problemas que a veces son muy difíciles de resolver a mano, se pueden resolver con estas técnicas. Y la computadora le dice más o menos cómo ordenar. Va a encontrar, claro, una configuración que sea la mejor posible. No podemos siempre garantizar que es la óptima en el sentido de que es lo mejor que existe, pero sí es una solución de muy buena calidad que se encuentre en un tiempo razonablemente corto. Esto es muy importante en problemas del mundo real, porque no tenemos años para resolver el problema. Pero a ver, le ha tocado participar en Fotografías para Marte. ¿Cómo implicaba un problema y cómo se resolvió? Claro, bueno, ese era un problema muy complejo, porque en realidad lo que estos colegas de Japón querían hacer era diseñar un avión para sobrevolar la superficie de Marte y hacer un mapa de Marte. Esto es muy difícil porque Marte solo tiene 1% de la atmósfera de la Tierra. Entonces, ¿cómo diseñamos un avión que vuele en un planeta que casi no tiene aire? En términos de ingeniería es posible, pero tiene que estar muy optimizado el diseño. Entonces, el diseño de ese avión se optimizó con diferentes técnicas, incluidos algoritmos que desarrollamos en México. El avión se diseñó, se construyó, lamentablemente el COVID se atravesó y la misión se pospuso. No sé si vaya a volar, estaba programada para 2020, pero era un proyecto muy bonito porque el avión pesaba solamente 1 kilogramo, estaba hecho de una aleación especial y tenía una cámara en el frente como la de los iPads, con la que iba a tomar las fotos. ¿Qué tiene que ver eso con ayudar a Cuba y su producción de azúcar? Claro, es otro problema de optimización interesante. Esa fue una tesis doctoral de alguien que quería optimizar una parte del proceso de producción de caña de azúcar. Lo planteó como un problema que se podía resolver con una técnica de optimización y encontró que el uso de algoritmos como los que diseñamos nosotros en mi institución, en el Cinvestav, le podían ayudar. Y encontró una mejor solución que la que ellos tenían a partir de resolverlo de la manera tradicional, es decir, resolver a mano el problema. Pues cierro con el ejemplo que estaba hace un momento. Chile tiene un problema de abasto energético, eléctrico, y también les trae el problema y ustedes saben cómo resolverlo. Sí, claro, esto fue en Valparaíso. Unos colegas de allá optimizaron una red de potencia eléctrica utilizando igual este tipo de técnicas, que lo que hacen es una optimización basada en la evolución. Es más o menos, pensemos que las soluciones fueran individuos de una especie que vamos a tratar de evolucionar en el tiempo y a ver qué es lo mejor que resulta de sus diferentes características. Esa sería la solución del problema. Pues la ciencia nos trae muchos beneficios, una mejor vida, una mejor calidad de vida. Supongo que en medicina esta misma aplicación debe ser formidable. Sí, por supuesto. Hay muchas aplicaciones en medicina, por ejemplo, desde identificar en una radiografía si un tumor es cancerígeno o no, el poder identificar también ciertas características, por ejemplo, en una tomografía, o el poder programar, por ejemplo, dosis para pacientes que reciben tratamientos para cáncer, que son pues tratamientos completamente personalizados. Hay partes del tratamiento que se tienen que optimizar porque igual tenemos un número limitado de equipos y una cierta cantidad de pacientes que atender. Hay muchas aplicaciones. Doctor Carlos Cuello, muchísimas gracias, investigador del Cinvestav, y decía yo, uno de los 300 más importantes en el mundo justamente dedicados a la ciencia de la computación y en esta vertiente evolutiva que después de esta conversación ya me quedó claro a qué se dedica usted y me quedo muy impresionado. Muchas gracias. Doctor Cuello, muchísimas gracias. Al contrario. Aquí no hay lugar común. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, en ADN 40.